Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una riquísima tortilla francesa vegana rellena. Para hacerla vamos a utilizar harina de garbanzo, usaremos también agua, vamos a utilizar psyllium. Y si luego me soléis preguntar si se puede sustituir por alguna otra cosa y tal. No, para que conseguir la textura de la tortilla francesa tradicional de toda la vida hace falta el psyllium. Si no lo echáis va a ser una tortilla de harina de garbanzo muy rica también, pero no va a tener esa textura. Entonces bueno, ya tenéis que valorar lo que queréis. Pero para que tenga esa textura tiene que tener psyllium. También le pondremos un poco de pimienta negra, un poco de cúrcuma para que le dé ese colorín dorado y sal. El relleno ya es al gusto de cada cual. Yo voy a hacer dos tortillas, una la voy a rellenar con espinacas y queso y la otra con pimiento rojo, que lo he salteado un poquitín, y queso. En cuanto al queso, podéis usar uno comercial, hay muchísimas marcas por ahí a la venta, el que más os guste, o podéis usar el queso de patata. El problema del queso de patata es que se suele deshacer mucho. Entonces, bueno, no os quedará a lo mejor muy bonita porque se empezará a desparramar por ahí, pero la verdad es que queda riquísimo. Yo he hecho uno para que sea un poquitín más consistente con agar-agar, a ver si aguanta el calor de la sartén y no se deshace mucho. Y nada más, es eso, el queso que prefiráis con las verduras que queráis. Ponemos la harina de garbanzo en un cuenco. Le añadimos la sal, un poquito de cúrcuma, esto va a ojo, una pizca de pimienta negra y el psyllium, todo en seco. Mezclamos todo bien. Y ahora le vamos incorporando el agua poco a poco, como os digo. Esta es la forma de que no queden grumos. Le vamos añadiendo el agua poco a poco, se va todo mezclando bien, integrando bien. Y a mí la verdad es que no me queda ningún grumo nunca. Me queda bien lisita y muy bien la masa. Aquí nos aseguramos de eso, de que no quede ningún... Si vemos algún grumito lo deshacemos y nada, ya vamos incorporándole más agua hasta que tenga la textura que queremos. En este caso queremos que tenga la textura del huevo batido, bastante ligera. Vamos a echar un pelín más, ya está casi, pero bueno. ¿Veis la textura? Pues un chorrín más y así, ya la dejamos así. Es como si fuera un huevo batido. Y ahora ya nos vamos a la sartén. En una sartén ponemos un poco de aceite
Y cuando esté bien caliente, ponemos una porción de la masa que hemos hecho. La extendemos bien para que quede finita. Y tenéis que procurar, eso sí, es importante que la sartén sea antiadherente, porque si no, se os va a romper. Yo tengo una sartén preparada solamente para las tortillas, para asegurarme de que no se pegan y no se rompen. Entonces, empezamos con el fuego muy fuerte, luego se lo bajamos, ¿vale? Yo lo suelo poner al 5 de potencia. Y dejamos que se vaya cuajando. Veis que ya se está empezando a cuajar, entonces le vamos a poner el queso. Este es el que he hecho de patata y agar-agar. No queda muy consistente, como veis, pero bueno. Y en este caso pues le voy a poner un poco de pimiento rojo. Y unas pocas espinacas también. Así. Ahora despegamos de un lado y doblamos. Despegamos del otro y doblamos. Vamos despegándolo también por debajo, que no se nos pegue. Y ya tenemos una tortilla hecha. Si vamos a hacer otra tortilla, volvemos a subir el fuego para que coja potencia y luego, mientras que se está cuajando, lo volvemos a bajar. Si mientras tanto la masa vemos que nos espesa, porque el psyllium hace que cuaje bastante, simplemente le ponemos otro poco de agua para que quede como al principio y ya está, y no hay ningún problema. Bajamos el fuego. Y le vamos poniendo ya el queso. Con champiñones también estaría muy buena, con calabacín a tiras, en fin, ya lo que se os ocurra de relleno. Doblamos por un lado y doblamos por el otro. Os aseguro que queda, bueno, riquísima. Es que yo siempre hago, puede sonar un poco glotón, pero siempre hago 2 para cada persona, porque es que te las devoras, son muy ligeras y como tienen esa textura tan rica, no es tan pesada como la harina de garbanzo a secas, queda riquísimas. Y con el quesín y las verduras, bueno, espectacular. Bueno, pues las sacamos ya. Y este es el resultado. Veganízate. Es que ya veis, queda súper fina, súper tierna. ¿Veis? Tiene una textura que no queda tan tiesa como la harina de garbanzo, que está muy buena, pero la verdad es que queda un poco tiesa a veces. Y esta queda muy, muy tierna, muy ligera. Pues es que no sé qué deciros, está, bueno, riquísima, espectacular. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas y vueltas a ver cómo podía conseguir hacer una tortilla
que pareciera una tortilla francesa de la de huevo, de la de toda la vida, porque la verdad es que a veces que te apetecen, son sabores que recuerdas y texturas que me apetecía mucho conseguir. Y bueno, por fin he conseguido, queda espectacular, ya veis que es muy fácil de hacer, y luego es que la podéis rellenar con lo que más os guste. Podéis rellenarla con lo que he hecho yo, queso y verduras, espinaca, pimiento, calabacín, podéis ponerle champiñones, podéis ponerle sobrasada, podéis ponerle choriganos, bueno, podéis ponerle cualquier cosa porque queda bien con todo. Las recetas tanto del queso de patata como de la sobrasada como de los choriganos las he publicado ya, así que os dejaré abajo los enlaces a estas recetas para que las podáis hacer si queréis usarlos para esta receta, para rellenar estas tortillas o para cualquier otra cosa. Recordad que el queso de patata, para que no se os desparrame tanto, le podéis poner un poco de agar-agar. No se va a quedar sólido, que yo pensaba que se iba a quedar sólido para cortar con un cuchillo, pero no sé por qué no lo consigo. Pero bueno, no se deshace tanto por la sartén y entonces es bastante manejable, por eso al final fue el queso que utilicé. También vais a encontrar los ingredientes de esta receta y los enlaces a todas mis redes sociales. Y nada, si os ha gustado la receta, ya sabéis, dejadme un like bien gordo, compartid con todo el mundo, que así me ayudáis a crecer y seguir publicando más recetas, suscribiros, que eso también es importante para que me ayudéis a crecer más. Si no queréis perderos ninguna de mis recetas, le podéis dar a la campanita y así os iré avisando cada semana. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!